Él es el ingeniero José de la Cruz Velázquez. Estoy conversando con él sobre un tema que a ambos nos llama mucho la atención porque lo hemos discutido personalmente, observando nuestro comportamiento como risaraldenses. Y es que tenemos la tendencia a rechazar las cosas, a criticar las cosas todo el tiempo, a no generar propuestas. Las propuestas siempre son sospechosas, tenemos unas enormes dificultades y estábamos recordando a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que por estas calendas hace 3 años se estaba planteando lo del proyecto de desarrollo de vías del Samán. No daban un peso por eso. Y la ministra Ángela María Orozco dijo, el problema de ustedes los risaraldenses es que no se ponen de acuerdo, porque había una discusión de si esos recursos del peaje de Cerritos se utilizaban para hacer una nueva concesión con la fracasada y la polémica y controvertida y frustrante en muchos casos concesión de la concesión de Occidente con Alvías y lo que se dejó de hacer en el trayecto de Pereira a La Victoria, lo que hoy en día es Vías del Samán, en esa época, y todo el recaudo que se hizo y las falencias que tiene, los accidentes, los muertos que tiene esa vía. Entonces se estaba discutiendo de si se hacía por obra pública o se hacía por concesión. Entonces los gremios una cosa, los ingenieros otra cosa, el gobernador de la época una cosa, el alcalde intervino, es decir, el problema de ustedes, la gente de Risaralda, es que no se ponen de acuerdo. Vamos a dialogar con el ingeniero José de la Cruz Velázquez sobre estos 3 años que por estos días se cumplen del proyecto de desarrollo vial conocido como Vías del Samán, apalancado con los recursos del peaje de Cerritos, con un recaudo estimado inicialmente en 1.200.000 millones de pesos a 20 años y cuyo convenio se firmó por estos días. Ya regresamos acá en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Ingeniero José de la Cruz, gracias por aceptar esta invitación de GQ Tu Canal aquí en el programa Puntos de Vista. Está usted en el estudio de GQ Tu Canal. Gracias por venir. A usted, Luis, muchas gracias, muy querido, por darme la oportunidad de estar otra vez en su prestigioso programa. Me alegro mucho, pues, primero de su salud, que haya mejorado bastante. Vamos bien, sí, gracias. Gracias a Dios, Luis. Sí, en esta época se cumple, el 9 de octubre, se cumplieron los 3 años de la firma del convenio interadministrativo por el cual el INVÍAS le hace entrega a las gobernaciones de Risaralda y Valle del Cauca de los recaudos del peaje de Cerritos y a su vez estos firman un convenio interadministrativo INVÍAS Findeter para administrar esos recursos y se crea el consejo directivo que lo conforman el gobernador del Valle, la gobernadora del Valle, el gobernador de Risaralda y el director del Instituto y los representantes del Instituto Nacional de Vías. A su vez, ese convenio también en ese mismo día se firma con la fiduciaria Findeter, firma el convenio de patrimonio autónomo para administrar esos recursos. ¿Qué quiere decir la eso? fiduciaria. Sí, una fiduciaria. O sea, esos recursos están en una todo fiduciaria. Todo lo que se recauda va a una todo fiducia. Va y son única y exclusivamente para el proyecto Vías del Samán. No se puede destinar para otra cosa. No se puede, y como le digo, Luis, y ese es el único proyecto hoy en el país que tiene financiación propia. Nosotros no tenemos ningún problema, porque ahí están los recursos, están entrando este año, como está proyectado, inicialmente se han calculado sobre 65.000 millones de pesos. Findeter mandó a hacer un estudio con Steve Davis de una proyección a 20 años de
cuánta plata se iba a recoger anualmente. y hoy está dando, nosotros teníamos que recoger 74.000 millones de pesos al 31 de diciembre del 2024 y estamos en este momento al 4 de septiembre con 47.200 millones de pesos, lo que significa que a diciembre 31 de este año estamos recogiendo, el peaje de Cerritos está recogiendo 75.000 millones de pesos, Luis, lo cual es un éxito. Yo pues me alegro supremamente que eso esté sucediendo, porque esto fue una iniciativa de la gente de Risaralda, de los ingenieros de Risaralda, los arquitectos de Risaralda, de los ingenieros, le hicimos entrega al director nacional de vías, de que con los recaudos del peaje de Cerritos podíamos hacer unas obras. Al ingeniero en ese momento, al ingeniero Juan José, Juan José era el director de Invías. Chavarría, el director nacional de Distrito. Y era subdirector Guillermo Toro, el ingeniero Acuña, de Santa Rosa de Cabal, exactamente, que le puso el pecho a eso. Esas dos personas en la administración pasada le pusieron el pecho. Y en esta administración, todo hay que decirlo a todo señor, todo honor, tenemos dos, lo que fue el anterior ministro, el doctor Camargo, y el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, dijo, yo a ese proyecto, el 10 de febrero vino aquí, dijo, a ese proyecto le creo, y es uno de los patrocinadores y admiradores del proyecto, Luis. Y eso lo demuestran los datos, Luis, es que nosotros hemos recogido el peaje de Cerritos en estos 3 años. Yo tengo aquí un dato. Sí. Desde el 9 de octubre del 2021 hasta el 4 de septiembre pasado, exactamente, lleva un recaudo total de 168.404 millones de pesos. Exactamente, Luis. Con datos de Findeter, que están, como usted lo dijo, 168.500 millones aproximadamente, en un patrimonio autónomo en la fiducia de Fiduprevisora. Exactamente. Para la expresión patrimonio autónomo, ingeniero, significa que no se puede destinar sino para... Única y exclusivamente para el proyecto para el cual fueron asignados, para el cual es el recaudo. O sea, Luis, que no tenemos ningún pierde, eso no puede llegar para ninguna parte. Ese era el temor de nosotros, que una vez terminada la concesión se llevaran la plata, que eso entra a la Tesorería General de la Nación, y logramos. Y quiere que le diga, Luis, es la mayor inversión regional en toda la historia de la red vial nacional, en Risaralda, en Valle de Risaralda, norte del Valle de Risaralda, ese 1.200.000 que hoy ya se traduce, van a ser invertidos única y exclusivamente en esta zona. Vamos a un poquitico de historia. Sí. Y para eso, después de esta pausa, contémosle a la teleaudiencia de Puntos de Vista por qué la ministra Ángela María Orozco, la ministra del Transporte, en ese momento en el gobierno de Iván Duque, ¿cierto? Sí. Nos pegó esa vaciada, es una vaciada solemne, ¿cierto? Claro, Luis. Los risaraldenses tienen un problema, ¿cierto? No se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque, vuelvo e insisto en la presentación que hice al comienzo del programa, ¿cierto? Que no, que por concesión, que eso tiene que ser privado, es que esa plata se la roban, esa plata esto y lo otro. En serio. Y resultaron opositores de personas que hoy en día están adentro colaborando. Claro. Eso es lo bonito también de la forma como a veces somos más flexibles, como debería ser. Porque es que esa inflexibilidad, esos racionamientos de que solamente vale lo que yo pienso, no escuchamos al otro y a los otros, ¿cierto? No nos cuesta cambiar de opinión, pero bueno, en este caso, lo cierto del caso es que no es sino ver, por ejemplo, los avances que tenemos en el tema de la intersección Galicia, a pesar de las dificultades que ha habido de tiempo ambiental y de acción popular y cosas de esas por el estilo. Ya regresamos para que miremos a ver un poquito de cómo fue que se gestó Vías del Samán, ¿cierto? Y cómo se hizo posible el convenio para que la gobernadora del Valle en su momento, yo estuve en una reunión, José de la Cruz, en Cartago, fuimos los dos en plena pandemia, en el año 2020.
una reunión que hubo en la Cámara de Comercio en Claro, plena pandemia. claro. Y fuimos Yo- a esa yo reunión estaba todos allá. enmascarados a escuchar los razonamientos y recuerdo que hubo gente, senadores del Valle del Cauca, clase política de Risaralda, es decir, hubo una participación porque hubo interés, lo que había era discusión, pero bueno, todo eso se zanjó, ya regresamos para hablar del tema. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. ¿Cómo fue la historia? A ver, Luis, como digo, las vías del Samán nacen de que el 31, en el momento en que se acaba la concesión Pereira La Victoria, que en ese momento ya la tenía Colpatria, se la había cedido con Alvías. Entonces, el 31 de octubre terminaba, liquidaban el contrato y le entregaba la concesionaria el recaudo del peaje de Cerritos al Invías. Los ingenieros de Risaralda, en la Asociación de Ingenieros, encabezados en esa por el ingeniero, el ingeniero Leonardo Sales, el Joe Henry Mora, Sergio Sandoval, el doctor Álvaro Ramírez Roa, el doctor Enrique Castellón. Como le dije, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer con los peajes de Cerritos y organizamos un documento del cual yo tuve la fortuna de hacerle entrega al doctor Juan Esteban Gil Chavarría en mayo del 2019, cuando llegó el presidente de la República. Me dijo estas palabras, me dijo: listo, José de la Cruz, dígale al señor gobernador, que en ese momento era el doctor Silverio Salazar, que yo le entrego el peaje de Cerritos, que él monte la organización, y a usted, doctor Fabio Botero, yo le mando la plata para que le diseñemos la romería y el pollo. Yo me dije, me dijo, y hacemos eso, como lo estamos haciendo en Santander, que ya había un programa por obra pública. Nosotros en Santander, con un peaje de 25.000 millones de pesos al año, recogemos, apalancamos obras por 500.000. Cuando yo le dije, no, doctor, es que en este momento el peaje de Cerrito está recaudando 65. Y yo, no, con esto hacemos ocha y panochas. Así me lo dijo. Sí. Juan Entonces, Esteban Gil, sí. Yo lo recuerdo. el doctor Gil empezó la socialización, como usted dice, Luis, fuimos a Cartago. Como esto se basa en la ley de los encargó al peajes. ingeniero Guillermo Toro Sí. de la parte Entonces operativa. habían dos personajes que me dijo, el director, que era el doctor Juan Esteban Gil, director del INVI, y el subdirector era un santarrosano, un risaraldense muy querido, el doctor Guillermo Toro Acuña. Entonces, el Juan Esteban puso directamente a Guillermo a manejar este proyecto, le puso dueño, crearon una cosa que se llama la fábrica de proyectos, estructuró el proyecto y aquí vamos, Luis. Y Pues aquí yo vamos lo que con creo 8 proyectos, todos en este momento con un CAPEX de 750.000, o sea, construcción nueva, Ajá. se han adjudicado 503.000 millones de pesos. Se han adjudicado. Vamos a Sí, mirar dos cosas, ingeniero. Dos cosas. Rápidamente, una tercera, que es la primera que vamos a abordar a continuación después de esta pausa. Pero quiero que hagamos un listado de las obras que contempla, solamente el listado, y Sí. hacemos un nuevo programa ahorita, ¿cierto? Un segundo programa explicando cada una de las obras y las inversiones. Usted tiene un panel de fotografías muy interesante y de los estudios que se han realizado. Entonces miremos esto. Primero, sencillo, concreto, ¿cierto? Hubo opositores al proyecto de que Vías de Samán se hiciera por obra pública porque querían concesión privada, ¿cierto? Correcto, Luis. Era que esa fue la lucha. Sí. Había gente respetando todo el Sí, criterio sí, de que había que hacerlo por la concesión, concesionarlo. Nosotros la concesión, y Colpatria presentó unas alternativas, pero, ojo, hacía solamente de construcción nueva, Cerritos La Virginia y unas intenciones en el nivel de Cerritos. Y nosotros, los que éramos partidarios de la obra pública Integral. le presentamos al Ministerio 8 proyectos que son los que se están desarrollando y Colpatria no hacía sino una inversión de 270.000 millones de pesos y 730.000 millones de pesos
en operación y mantenimiento y se hacía y que le entregan el peaje de Cerrito a 30 años. Como digo, nosotros... A Colpatria, sí. No, sí, a Colpatria. Nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, entreguen el peaje, hagámoslo por obra pública, hagamos esto a 20 años y aquí están los resultados. Estas son las que se pueden hacer. Ahí está. En este momento no falta sino que nos entreguen los estudios y diseños Listo, de listo. Cerrito Pero La venga, Virginia. vamos a hablar de eso en el otro programa. Pero antes de finalizar este programa, para no hacernos tan extenso y tan fatigantes, ¿por qué sí por obra pública? ¿Cuál era el beneficio sustantivo, fundamental, la clave, el núcleo esencial del asunto? ¿Y por qué no el concesionario privado? El parámetro cooperativo, Luis, era que por obra pública hacíamos más obra. Con la misma plata. Con los recaudos del peaje de Con los Cerrito, con el 1.200.000. Sí. Porque nosotros había que apalancar y hay que prestar plata. Y al concesionario, o sea, rendía más la platica. Sí, Luis, como digo, hacíamos Primero más que obra. todo, más obra, perdón. Hacíamos más obra porque Más nosotros obra, sí. trabajamos a precios del mercado. Perfecto. En cambio, había que hacer un contrato de obra pública, mantener precios durante 20 años y eso al final, Luis, los precios son completamente disparados y usted no puede hacer una obra adicional nada porque vale un montón de plata. Entonces, esa era. Nosotros hacíamos más obra. Sí, Eso listo, era listo, ese es el correcto. parámetro comparativo. Y el privado, Privado no hacía sino Cerrito La Virginia. Cerrito de la Virginia. No más. Porque él cobra su comisión, No, pues, y tiene lo que presta llaman su ustedes plata el- y tiene todo el derecho, Luis. Claro, es negocio, exactamente. es negocio. Y su riesgo. O sea, el también. gobierno no hace negocio. No, esto es, el gobierno es, ahí está el desarrollo vial de lo que se va a producir. ¿Y quién es el mejoramiento gobierno? El de las gobierno vías. es el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, los que forman Ministerio parte del convenio, Transporte, el Ministerio del Transporte, Findeter, la Financiera de Desarrollo Territorial, Financiera. Findecer, la Gobernación del Valle, la Gobernación de Risaralda. Correcto, y Luis. una veeduría cívica que ha hecho un trabajo espectacular. Espectacular, Ahí sí. está el doctor Luis Felipe Fernando López, Sanz, Luis Felipe Fernando López, Sanz, Luis Fernando ingeniero Sanz. de la talla del ingeniero James Fonseca, Joven el Mora, abogado. James Fonseca, Sí. el Y usted y un Sandoval, comité asesor ingeniero de Ramírez. ingenieros que fueron los que se cranearon el proyecto, ustedes. Correcto, Luis. ¿Cierto? Ahí Lo que usted estamos. mencionó, Enrique Castrillo, Participamos en ese. Enrique Castrillón. Enrique Castrillón, Álvaro Ramírez Roa, Sergio Sandoval, el ingeniero John Henry Mora, el ingeniero Álvaro Aportaron. Marulanda. Es decir, yo O diría... sea, no, es que yo quiero terminar esto diciendo, o sea, curiosamente los ingenieros sí se pusieron de acuerdo, no como la ministra dijo en su momento. Claro que en su momento la ministra dijo eso porque había una discusión. Entonces, enumeremos rápidamente las obras, A ver. ingeniero, pero regáleme esta pausa, por favor. Con mucho gusto, Luis. Y ese es villano, compadre. Y no hay otro ni siquiera parecido. José de la Cruz, miremos este tema, ingeniero. Obras físicas. O sea, el CAPES, del las proyecto- obras nuevas, digámoslo así. obras nuevas físicas del proyecto Vías del Samán. Usted me va diciendo si estoy equivocado con lo que tengo apuntado acá. La intersección Galicia que está en Galicia, ejecución. correcto. ¿Cuánta inversión tiene ahí? En este momento van 52.000 millones de pesos, Incluido incluyendo predios y todo. Con predios y todo. Y sí. El mantenimiento vial, Vial integral, integral. de los 70 kilómetros de exactamente, de Pereira de Cerritos Pereira La Victoria y Cerrito La Virginia. y Cerrito La Virginia. La segunda calzada O sea, de la Romelia del Pollo, ya obras lícitas y adjudicadas por En 207 el mil próximo millones de programa pesos. vamos a hablar en detalle de eso. Los estudios fase 3 definitivos, bueno, hasta ahí son las obras físicas hasta ahora, ¿cierto? Sí, sí, por eso, pues, espere. Ya pues saltamos al Valle de Risaralda, No, pero no. La intersección de Tacorumbí, La intersección que Tacurumbí. ya tiene estudio y tiene presupuesto asignado para eso. Eso vale 70.000, pero tiene 40.000 del proyecto Vías del Perfecto. Samán. Esa intersección de Tacurumbí es la que quedará todo el frente de Cerritos del Mar, el molde Cerritos del Mar, y empalmará con la avenida Viene de los Colibríes y será cuando la el termine, acceso al hospital de cuarto nivel. y al Bioparque Ucumarí. Exactamente. Y al el Bioparque hospital de- Ucumarí. Bien, los estudios fase 3 definitivos
diseño, segunda calzada, Cerrito de la Virginia y mantenimiento y rehabilitación de la De calzada la calzada actual, correcto. ¿Cierto? Esas son las obras y En entiendo Risaralda, que sí. unos puentes peatonales. No, sí, claro, está también el puente de Belmonte, el puente en la El Monte hacienda, Bajo. en la entrada al Parque Ucumarí en Santa Bárbara. Esos son los puentes principales. Y con la intersección de Galicia se peatonalizó también, usted sabe que parte, el proyecto incluye la peatonalización de la entrada y salida de Galicia. Correcto. Ahí hay un tema que no quiero dejarlo pasar inadvertido, y es que el anterior concesionario de Occidente, o Conalvías, como se llamaba, hizo unas obras mal hechas en los retornos entre Pereira y la Victoria Valle. Correcto, Luis. ¿Qué va a pasar ahí? Luis, eso fue una de las cosas que le tocó asumir a Vías del Samán. Son 26 intersecciones entre Pereira, el Tigre y la Victoria. Todas las intersecciones no cumplen normas, Luis. ¿Qué hubo que hacer? Hubo un estudio que se contrató con la Universidad del Valle y la Asociación de Ingenieros del Valle, la Universidad Javeriana de Cali y la Asociación de Ingenieros del Valle para rediseñar esos retornos. Correcto. Muy importante, digamos, el de papeles, Por razones de seguridad, papeles ¿cierto? nacionales. Seguridad vial. Sí, por seguridad y por darle fluidez al tráfico vial. Nos quedó faltando una obra física. La segunda calzada, los diseños de la segunda calzada, la Virginia Por el, sí, Cerritos. eso era lo único que no tenía estudios, entonces, pero sí, y lo primero que se hizo, Luis, fue aportar la plata de las vías del Samán, los dineros necesarios para la construcción, para el diseño a fase 3 definitiva de la vía Cerritos-La Virginia. ¿Pero por qué se produjo eso? Porque siempre Colpatria dijo en todos sus, pero mintió realmente, tengo que decir que fueron mentirosos, porque ellos dijeron que tenían esos estudios definitivos. O dijeron mentiras o no los quisieron vender, porque el Instituto Nacional de Vía quiso comprar esos diseños, ellos ni los vendieron, ni los entregaron, ni los aportaron. ¿Qué tuvo que hacer? Contratar, y esa fue la demora en que la Cerrito de la Virginia no estuviera ya contratada, pero la demora fue por culpa de Colpatria. Ellos son los culpables. Y esa demorita nos ha costado varias vidas en ese Claro, tema. exactamente, Luis. Por el Y riesgo. desafortunadamente, pero lo único que sí es garantizable es que la plata para construcción de Cerrito está ahí en la fiducia. José de la Cruz Velázquez, ingeniero civil, 83 años De vida. de vida y 56 años sirviéndole al departamento de Risaralda. Él fue el ejecutor de la doble calzada Pereira Cerritos hace ya 30 años, Luis, el último trabajo fue en 1989. en el 89. José de la Cruz Velázquez, 83 años de vida, 56 años en el ejercicio profesional de la ingeniería civil, sirviéndole a Pereira, Risaralda, al país. La dinámica, pues, eso parece un muchacho de 25 años, muy bien. Y además de eso, queremos hacer con él un segundo programa para que él nos ayude a entender cómo va a ser el desarrollo de cada una de esas obras de las vías del Samán, que son las que enumeramos ahorita, la doble calzada, que nos va a ayudar muchísimo a descongestionar la ciudad, y la zona metropolitana entre La Romelia y El Pollo, doble calzada, una maravilla. Esperamos que eso se pueda cumplir y lo vamos a ver. Entonces, en el próximo programa, aquí en Puntos de Vista de los líderes de opinión, entre ellos José de la Cruz Velázquez.